¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho el universo? ¿Cuáles son los componentes básicos de la materia que nos rodea? En este vídeo, nos adentraremos en el fascinante mundo de la física de partículas y exploraremos uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas, el bosón de Higgs. Esta partícula, predicha teóricamente por el brillante físico Peter Higgs, ha sido fundamental para comprender cómo las partículas adquieren masa y ha completado el modelo estándar de la física de partículas. Acompáñanos en este viaje mientras desentrañamos los misterios del bosón de Higgs y rendimos homenaje al legado de Peter Higgs. Peter Higgs, un nombre que ha quedado grabado en la historia de la física, nació el 29 de mayo de 1929 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Desde joven, mostró un gran interés por la ciencia y decidió estudiar física en el King's College de Londres. Tras obtener su doctorado en 1954, Higgs comenzó su carrera académica, que lo llevaría a realizar contribuciones trascendentales en el campo de la física de partículas. Fue durante su tiempo como profesor en la Universidad de Edimburgo, en la década de 1960, cuando Higgs tuvo su momento eureka. Mientras trabajaba en teorías sobre la estructura fundamental de la materia, propuso un mecanismo revolucionario que explicaba cómo las partículas adquieren masa. Este mecanismo, que más tarde se conocería como el mecanismo de Higgs, postulaba la existencia de un campo invisible que permea todo el espacio y con el cual las partículas interactúan para obtener su masa. En 1964, Higgs publicó un artículo innovador en el que describía en detalle su teoría y predecía la existencia de una nueva partícula, el bosón de Higgs. Esta partícula sería la manifestación cuántica del campo de Higgs y su descubrimiento sería crucial para confirmar la validez de la teoría. Sin embargo, en aquel momento, la tecnología necesaria para detectar el bosón de Higgs aún no estaba disponible, por lo que la búsqueda de esta esquiva partícula se convertiría en uno de los grandes desafíos de la física moderna. A lo largo de su carrera, Peter Higgs continuó realizando importantes contribuciones a la física teórica. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo del modelo estándar, la teoría que describe las partículas fundamentales y sus interacciones. Higgs se convirtió en una figura respetada en la comunidad científica, aunque su naturaleza modesta y reservada lo mantuvo alejado del centro de atención durante muchos años. Pero todo cambió en 2012, cuando los experimentos Atlas y CMS en el Gran Colisionador de Hadrons, LHC, del CERN anunciaron el descubrimiento de una partícula con propiedades consistentes con el bosón de Higgs. Este hito marcó la confirmación experimental de la teoría de Higgs y completó el modelo estándar de la física de partículas. La noticia se difundió rápidamente por todo el mundo y Peter Higgs, a sus 83 años, se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. En 2013, Peter Higgs recibió el reconocimiento máximo por su trabajo. Compartió el Premio Nobel de Física con el físico belga François Englert, quien había propuesto independientemente ideas similares sobre el mecanismo de Higgs. El premio fue un testimonio del impacto duradero de las contribuciones de Higgs a la física y un reconocimiento a su incansable búsqueda por comprender los secretos del universo. Lamentablemente, Peter Higgs falleció el 8 de mayo de 2023 a la edad de 93 años, dejando un inmenso legado científico. Su vida y su trabajo son un testimonio del poder de la curiosidad, la perseverancia y la dedicación a la ciencia. Higgs nos enseñó que incluso las ideas más abstractas y aparentemente inverosímiles pueden conducir a descubrimientos revolucionarios que transforman nuestra comprensión del mundo. El bosón de Higgs y el mecanismo de Higgs. Ahora que conocemos un poco más sobre la vida de Peter Higgs, adentrémonos en los conceptos físicos detrás de su teoría. ¿Qué es exactamente el bosón de Higgs y por qué es tan importante? El bosón de Higgs es una partícula elemental propuesta teóricamente por Peter Higgs y otros científicos en la década de 1960. Es una pieza clave del mecanismo de Higgs, una teoría que busca explicar cómo las partículas adquieren masa. Según esta teoría, existe un campo invisible, conocido como el campo de Higgs, que impregna todo el universo. Cuando las partículas interactúan con este campo, adquieren masa, lo que les da sustancia y las hace más difíciles de acelerar. Pero, ¿cómo se relaciona el bosón de Higgs con este campo? Bueno, en la física cuántica, cada campo tiene una partícula asociada que es su manifestación cuántica. En el caso del campo de Higgs, esa partícula es el bosón de Higgs. Podemos pensar en el campo de Higgs como un mar de bosons de Higgs, y cuando otras partículas interactúan con este mar, adquieren masa. La importancia del bosón de Higgs radica en que su existencia confirmaría la validez del mecanismo de Higgs y, por extensión, del modelo estándar de la física de partículas. El modelo estándar es la teoría que describe las partículas fundamentales que componen la materia y las fuerzas a través de las cuales interactúan. Ha sido increíblemente exitoso en predecir y explicar una amplia gama de fenómenos, pero antes del descubrimiento del bosón de Higgs,
había una pieza faltante en el rompecabezas. La búsqueda del bosón de Higgs se convirtió en uno de los objetivos principales de la física experimental durante décadas. Los científicos sabían que, si el modelo estándar era correcto, el bosón de Higgs debía existir. Pero encontrarlo no sería tarea fácil. El bosón de Higgs es una partícula muy pesada y se desintegra rápidamente, lo que significa que se necesitan colisionadores de partículas extremadamente poderosos para producirlo y detectarlo. Fue en el Gran Colisionador de Hadrons, LHC, del CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, donde se libró la batalla final para encontrar el bosón de Higgs. El LHC es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, diseñado específicamente para explorar la física a las más altas energías. En el LHC, haces de protones se aceleran a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y se hacen colisionar entre sí, creando condiciones similares a las que existieron justo después del Big Bang. En 2012, después de años de esfuerzo y anticipación, los experimentos Atlas y CMS en el LHC anunciaron el descubrimiento de una nueva partícula con una masa de alrededor de 125 GeV, gigaelectronvoltios, aproximadamente 133 veces la masa de un protón. Las propiedades de esta partícula eran consistentes con las predicciones teóricas para el bosón de Higgs. ¿La partícula esquiva finalmente había sido capturada? El descubrimiento del bosón de Higgs fue un triunfo para la física de partículas y una prueba del poder predictivo del modelo estándar. Completó nuestra comprensión de las partículas fundamentales y las fuerzas que gobiernan el universo a escala subatómica. También fue un testimonio del ingenio humano y la colaboración internacional, ya que el LHC y los experimentos asociados involucraron a miles de científicos e ingenieros de todo el mundo trabajando juntos hacia un objetivo común. Pero el descubrimiento del bosón de Higgs no es el final de la historia. De hecho, en muchos sentidos, es solo el comienzo. Ahora que sabemos que el bosón de Higgs existe, los físicos están ansiosos por estudiar sus propiedades en detalle y buscar cualquier desviación de las predicciones del modelo estándar. Incluso pequeñas discrepancias podrían ser indicios de nueva física más allá de nuestro conocimiento actual. Además, aunque el modelo estándar es una teoría notablemente exitosa, sabemos que no es la imagen completa. No puede explicar la materia oscura, que se cree que constituye la mayor parte de la materia en el universo, ni la energía oscura, responsable de la aceleración de la expansión del universo. Tampoco incorpora la gravedad, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Los físicos están trabajando arduamente para desarrollar teorías que puedan abordar estas cuestiones y llevar nuestra comprensión de la realidad física a nuevas alturas. La historia de Peter Higgs y el descubrimiento del bosón de Higgs es un testimonio del poder de la curiosidad humana y la búsqueda incesante de conocimiento. Desde la propuesta teórica de Higgs en la década de 1960 hasta la confirmación experimental en 2012, este viaje ha abarcado décadas de trabajo dedicado de innumerables científicos e ingenieros. El legado de Peter Higgs perdurará no solo a través de su epónimo bosón, sino también a través de las generaciones de físicos que han sido inspirados por su trabajo. Higgs nos mostró que incluso las ideas más abstractas y aparentemente inverosímiles pueden conducir a descubrimientos revolucionarios que transforman nuestra comprensión del universo. Pero como hemos visto, el descubrimiento del bosón de Higgs no es el final del camino. Es un hito en el continuo esfuerzo por desentrañar los misterios de la naturaleza. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta en la física de partículas, desde la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura hasta la posible unificación de todas las fuerzas fundamentales. A medida que nos adentramos en esta nueva era de exploración, seguimos los pasos de gigantes como Peter Higgs. Su curiosidad, perseverancia y dedicación a la verdad científica seguirán siendo una luz guía para las generaciones venideras de científicos. En conclusión, la historia del bosón de Higgs y Peter Higgs es un recordatorio inspirador del poder de la ciencia para iluminar los misterios del universo. Nos muestra que ninguna pregunta es demasiado grande o pequeña, y que con suficiente determinación y colaboración, podemos lograr lo aparentemente imposible. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno y contemples las estrellas, recuerda, estamos hechos de la misma materia que esas estrellas, y gracias al trabajo de personas como Peter Higgs, estamos un paso más cerca de comprender nuestro lugar en este vasto y maravilloso cosmos. Ahora, un like y un comentario serían muy bienvenidos. Mil gracias.